un milagro. Y fue la curación de un cojo. Y como hemos estudiado, gloria al Señor, aquí nos habla sobre la llegada del Espíritu Santo, lo que ocasionó la llegada del Espíritu Santo. Eso produjo la conversión de los gentiles, tanto en Judea, Jerusalén y demás lugares. Adicional, con ellos la persecución de los apóstoles por predicar el Evangelio, que muchos ya conocían, que muchos seguían atados a los rudimentos, a las enseñanzas tradicionales. Gloria al Señor. Y acerca de los milagros, gloria al Señor, que ellos comenzaron a hacer a través del Espíritu Santo, porque no fue por su propia voluntad ni por su propia fuerza. Fue lo que ocasionó la llegada del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Como bien sabemos, cuando Jesús estuvo en la tierra, los mismos que le gritaron Hosana fueron los mismos que le dijeron crucifícalo. Aunque sabemos que había un plan establecido y que Dios había determinado extender su amor al mundo entero, su pueblo lo rechazó ese amor y salvación. Para mí es algo irónico que el pueblo que no quiso obedecer a Dios ni sus mandamientos tampoco quisiera que ese evangelio fuera predicado a otros. Ellos no lo querían, ellos no lo aceptaban, pero eran egoístas, porque no querían, pero tampoco querían que otros pudieran recibir eso que ellos no querían. Pero como el Señor es soberano, Él sí decidió que eso llegara no solamente a aquellos de aquel tiempo, sino que hoy nosotros pudiéramos experimentar eso que es lo que está cambiando nuestras vidas, gloria al Señor, que ha cambiado el mundo y que sigue cambiando, gloria al Señor. Así que vemos después de la crucifixión de Jesús que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a llevar con poder y autoridad las nuevas de salvación. Pero no te vayas. Se levantaron. ¿Quiénes se levantaron? Sí, tú mismo. ¿Quiénes se levantaron? Bueno, dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de los guardias del templo y los saduceos. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? No, yo quiero que tú me contestes. No, dale, vamos. Sin miedo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los conocedores de la ley, eran los que ministraban en el templo, eran los que sabían, los que venían trayendo todas las leyes, todos los mandamientos, todo el conocimiento, eran los que le proyectaban al pueblo lo que había que hacer, cómo había que hacerlo. Eran los que le decían al pueblo de cierta manera: hoy es día de reposo, no se puede hacer nada. Eran los que le decían al pueblo: estás pecando porque estás con la mujer de tu prójimo, porque estás robando, esto, aquello y lo otro. Pero una cosa era lo que ellos decían y otra cosa lo que hacían, lo que vivían. Porque ellos de aquí para allá le exigían al pueblo lo que ellos no hacían. Porque si vemos en el Antiguo Testamento, ¿cómo está?
las historias del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Elí era un sacerdote. Sus hijos eran los que eran sus sucesores. Pero ¿qué pasaba con los hijos de Elí? Ellos ministraban en el templo. Elí era ¿quién? El sacerdote. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el Señor tuvo que levantar a Samuel? Porque entonces estaba exigiendo algo, le estaba diciendo al pueblo que hiciera algo, que andara de una manera, que había que hacer las cosas de una manera, que había unos mandamientos, una ley que el Señor había dejado a través de Moisés, pero no la estaban cumpliendo. Y como dice la Biblia, le estaban poniendo una carga pesada al pueblo que ellos mismos no estaban viviendo. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, que comenzamos a ver que llega Jesús, ¿qué empiezan a hacer ellos? Lo mismo. Porque entonces Jesús vino a romper ¿con qué? Con las tradiciones, con los rudimentos. Pero ellos no querían ¿qué? Soltarlo, porque ellos estaban beneficiando de eso. Entonces a Jesús llegar a confrontarlos, a Jesús llegar a hacerles ver que ellos le estaban exigiendo algo al pueblo que ellos no estaban viviendo, ahí comenzaron ¿a qué? A chocar. Ahí comenzaron a perseguir a Jesús. Pero no solamente Jesús, porque estaba Juan el Bautista. ¿Y por qué mataron a Juan el Bautista? Por decir la verdad, por confrontar ¿a quién? Pero si estaban los sacerdotes. Esa es la pregunta. Estaban los sacerdotes. Se suponía que ellos corrigieran eso que estaba pasando. Porque entonces los sacrificios, ¿para qué se estaban haciendo? Simplemente derramar sangre. Simplemente un acto de hipocresía. Pero en la realidad, ¿había un cambio? Nada. Todo estaba igual. Entonces, al llegar a Jesús y romper los estereotipos y romper esa manera de lo que ellos estaban haciendo y comenzar a Jesús a que la ley te dice eso, pero si tú no estás viviendo la ley, no lo estás haciendo, pues entonces vamos a sanar el día de reposo. ¿Por qué? Tú dices que no se puede hacer, pero lo haces. Pero si encuentras a un pequeñito haciéndolo, lo penaliza. Y entonces Jesús dijo, pues espérate. ¿Y qué hicieron con él? Vamos a sacarlo, vamos a crucificarlo. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces ahí comenzó todo esto. Pero entonces como ya el Señor de antemano sabía lo que iba a seguir pasando, no quedó ahí. Ahí fue donde llegó el Espíritu Santo, los 12 discípulos, uno se fue, pero se quedaron 11. Ahí comenzaron. ¿Y qué comenzaron a enfrentar ellos? Otra vez, persecución. ¿Por qué? ¿Por qué la persecución nuevamente? Por decir la verdad. Porque Jesús se fue. ¿Pero qué dijo? ¿Se quedan quiénes? Ustedes. ¿Para qué? ¿Para seguir igual? ¿O para cambiar? Para cambiar, para que el mundo experimentara lo que realmente era el decir algo, pero también cumplirlo. Ven, aleluya. No les dijo, no, pues yo me voy y pues ya, hasta aquí quedó todo. No, yo me voy. Pero quedan ustedes. Por eso fue que les dijo que buscaran la promesa de qué?
Santo. La promesa del Espíritu Santo no fue simplemente, como decíamos en clases anteriores, por tenerlo. No. Es que aquí empezamos a ver por qué era necesario que ellos tuvieran la promesa del Espíritu Santo. No por hacer milagro. No era por eso. Para mí, la importancia de que ellos recibieran la promesa del Espíritu Santo comenzó aquí. Ahí. Porque realmente ahí era que lo iban a comenzar a necesitar. Al comenzar a enfrentarse a qué? A la persecución. A los ataques. A darse cuenta que los ataques no venían de dónde. De afuera, sino de quién. De los que decían que qué. Que conocían, que sabían, que eran los maestros, que eran los que enseñaban, que ellos no cometían errores. Pero cuando comenzamos a leer este capítulo, nos damos cuenta que dice que hablando a ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 varones. Porque recordemos que en aquellos tiempos, sin las mujeres y los niños. Pero ¿quiénes fueron los que los metieron en la cárcel? Los sacerdotes. Pero como el Señor es tan y tan grande, ya habían unos que habían creído, escuchado, habían visto el milagro que había ocurrido ¿dónde? En la puerta del templo. ¿Y a quién lo iba a engañar? Porque no es lo mismo uno escuchar que uno ver. Y aunque esto no es por vista, sino es por fe, pero también hay muchos que necesitan ver para creer. Y cuando ven y dicen, adiós, espérate, es real, esto no es un cuento, ya no son los mismos, ya no los engañan. ¿Por qué? Porque han visto y han creído. Y dice que aconteció que al día siguiente se reunieron quienes otra vez. Y ahora otros con un rango más alto. Gobernante, el sacerdote, la familia del sumo sacerdote. No fue de afuera el ataque. No fue de afuera, fue de dónde? De adentro, del templo, de los que decían saber, conocer, tener todos los títulos. Porque ellos tenían todos los títulos. Porque si nos vamos un poquito más adelante, Pablo sacó todos sus títulos, sus enseñanzas, sus diplomas, sentado a los pies de Gamaliel. Y ellos habían también sido parte de eso. O sea que ellos sabían, tenían todo el conocimiento. Pero sin embargo, fueron la piedra de tropiezo, la primera piedra de tropiezo para que el evangelio no comenzara a propagarse, a difundirse. Fueron los primeros que le pusieron el Padre, la línea. Y cuando Pedro y Juan hicieron el milagro a través del Espíritu Santo, ellos fueron los primeros que dijeron, espérate, esto no puede pasar.
porque se nos va a caer el kiosco. Entonces, va a llegar esta gente, va a comenzar a hacer milagros, va a comenzar a suceder cosas diferentes y la gente va a comenzar a ¿qué? A buscar eso. Porque estaban cansados de ¿qué? De que tienen que hacer esto, pero cuando miraban, pero ya estaban cansados de la misma ¿qué? Rutina, de lo mismo, de que no ocurriera algo. Y cuando nos ponemos a ver, dice en el versículo 8 que ellos amenazaron a Pedro y a Juan. Y en el versículo 8 Pedro dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. O sea, que sí era necesario que ellos se hubieran quedado ¿dónde? Allí. Y hubieran recibido ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Porque el hacer milagro, perfecto. No hay problema. Pero ahora, ¿con qué autoridad iban a enfrentarse a ellos? Si no tenían el Espíritu Santo. ¿Cómo lo iban a hacer si ellos eran letrados? Ellos tenían el conocimiento. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, o sea, que si no hubieran tenido la llenura del Espíritu Santo, se hubieran quedado presos. El énfasis de Jesús de que recibieran la promesa del Espíritu Santo era para que cuando llegara ese momento, ellos con autoridad, con poder, sin miedo, pudieran enfrentar a esos que decían que eran la máxima autoridad, que eran los que tenían el conocimiento, que las cosas se tenían que hacer como ellos dijeran. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar por qué razón ellos pensaban que tenía que ser de la manera que el hombre cojo se tenía que quedar cojo. Yo mientras analizaba decía, pero en el Antiguo Testamento no hubieron milagros. Sí, se abrió el mar rojo, pero no milagros como los que comenzaron a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo ese mover así como en el Nuevo Testamento? ¿Qué faltaba allí? Porque tenían la escritura, tenían los mandamientos. ¿Cómo? La llenura del Espíritu Santo. Eso cambió la historia. ¿Por qué? Porque comenzaron los milagros, el cojo, la muerte del flujo de sangre, una serie de milagros que en el Antiguo Testamento no sucedieron de esa magnitud, no pasaron de esa manera, porque simplemente Dios tenía el Espíritu Santo, vamos a decir no reservado, pero sí, porque Moisés, Elías, Eliseo, exacto, pero quedarse, posar ahí y que esos milagros lo hicieran unos que no tenían letra ni conocimiento, unos simples pescadores, unos del vulgo que nadie, que los miraron como que
¿Y tú qué? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y tú qué experiencia tienes? ¿Y qué profesión tienes? ¿Y qué estudios tú tienes? Como muchas veces hoy en día sucede. Porque esa es la carta de presentación de muchos. No, yo estudié teología, yo estudié divinidad, yo estudié esto, aquello y lo otro. Y cuando simplemente viene alguien que el Señor lo rescató de la inmundicia, lo miran como quien dice, ¿y tú qué? ¿Y tú quién eres? ¿Y de dónde tú vienes? Pero sin embargo, esos fueron los que el Señor usó para hacer la sanidad y el milagro del cojo, para llenarlos de su Espíritu Santo. Mientras ellos los miraban como que, porque eso era lo que a ellos les molestaba, que aquellos que no eran nadie, eran unos simples pescadores que Jesús los recogió de la orillita de las embarcaciones, estaban haciendo ¿qué? Milagros. ¿Ellos eran merecedores de eso? Pero como la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado usa a Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y entonces ahí fue cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y les dijo, esto es lo que pasó, ustedes lo crucificaron, ustedes primero le dijeron Hosana y después crucifícalo. Y le dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien tú crucificaste. Y si seguimos más adelante, entonces dice que en el 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Pero el estar con Jesús no fue lo que hizo que ellos tuvieran esa experiencia, pudieran hacer ese milagro. No, ellos habían que visto. Pero cuando tuvieron la experiencia, cuando obedecieron a lo que el Señor les dijo y fueron llenos del Espíritu Santo, ahí fue cuando ellos entonces pusieron en práctica lo que habían ¿qué? Aprendido. Porque el Señor les dijo, cosas mayores que las que ¿qué? ¿Ustedes qué? Harán. Y ellos habían visto que el Señor que había ¿qué? Levantado los muertos, los cojos, había sanado a las mujeres con el flujo de sangre. ¿Cuántos milagros había hecho? O sea que entonces ellos ahí fue que dijeron, cosas mayores nosotros haremos. Y sin miedo les hablaron, les testificaron y les refutaron de una manera respetuosa por la palabra que lo que había sucedido. No lo hicimos nosotros, porque el jueves pasado habíamos estudiado el capítulo 3 y ¿qué le dijo Pedro y Juan? No tengo, pero lo que tengo, en el nombre de quién? Mío, de Jesús, levántate y anda. Ellos reconocían que ellos ¿qué? Nada tenían, nada poseían, eran pobres. Prácticamente, porque le dijo, no tengo ni plata ni oro, ¿sabes? Aquí no hay nada, no te puedo dar nada. Estoy, mira, pero eso era lo que esperaba el cojo, porque por eso estaba allí. Pero sin embargo le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Y qué era lo que tenía? Poder. El Espíritu Santo. Y le dijo, de esto te doy. Levántate y anda. Y no fue un milagro a media. Porque dijimos que en el
el momento, en el instante, ¿qué pasó? Sus pies se enderezaron. No estaba temblando. No, al instante. Y lo más curioso es que comenzó a brincar. ¿Sabe? El milagro fue un milagro genuino, real. Y ese cojo era un cojo de nacimiento. Y aquí nos dice que llevaba 40 años con esa condición. Yo no sé ustedes, pero yo he visto a las personas que por alguna razón, desde nacimiento o por algún accidente, han quedado imposibilitados de la cintura hacia abajo. ¿Cómo comienzan a ponerse sus extremidades? Débiles, flacas, no tienen estabilidad, no sienten de la cintura para abajo. Imagínense este hombre, 40 años con esta condición, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaban sus piernas? ¿Qué movimiento tenía? Ninguno. Flaquita. Porque dice que ni se podía arrastrar, lo llevaba. Y que cuando el milagro ocurrió, saltó. ¿Con qué estabilidad? Nunca había caminado, no sabía cómo se hacía. Y sin embargo, al recibir el milagro de inmediato, quedó, mire, de pie, saltando. Si no sabía, nunca lo había hecho. Y entonces, ahí es donde vemos que esto no fue un milagro hecho por el hombre, sino por el poder del Espíritu Santo, sino por alguien que se dejó usar por el Espíritu Santo, no por palabrerías humanas, no por el conocimiento humano, porque yo estoy segura que por esa misma razón estaba ese hombre así. Lo que no había era poder. Por eso les digo que en el tiempo, sí, estaba todo, pero faltaba algo. Y era que el Espíritu Santo, que fue el que dice que le dio poder y autoridad. Pero ellos no se quedaron ahí, sin intimidarse. Esto es así, 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 así. ¿Y qué sucedió? ¿No encontraron qué? Nada, ¿por qué acusarlo? No había nada, no podían decir nada. Porque si decían algo al pueblo que había visto, ¿qué iba a pasar? ¿Iban a qué? ¿Sí? Porque entonces, pero espérate, si nosotros si estos hombres son iguales que nosotros, si no son nadie, y mira lo que están haciendo, ¿por qué tú los vas a encarcelar? ¿Por qué tú quieres que...? Ellos no pensaron, ya, pues estos saben más que nosotros. Estos con el conocimiento que tienen, no, ellos fueron, miren, con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad. Y nosotros, ¿con qué vamos? Las palabras hacen algo. El mucho conocimiento hace algo. No es malo. No es malo usted estudiar, no es malo usted tener conocimiento. No es malo. Malo es que usted ponga el conocimiento antes que ¿qué? Que el Espíritu Santo. Antes que lo que el Señor nos da. Ese sí es el problema. Yo prefiero no saber nada de conocimiento, pero que el Espíritu Santo esté ahí. Pero que la presencia del Espíritu Santo se mueva. Que el Espíritu Santo sea el que haga y el que tome el control. Porque ¿para qué? ¿Para qué tanta palabrería? A veces ustedes ven que cuando esto sucede, la
que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, es el que transforma, es el que restaura, es el que sana. ¿Qué es mejor ser qué? Obedientes a la voz del Señor que a la de los hombres. Porque ahí lo dicen. Ellos le preguntan, ¿y a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes? Porque ustedes dicen que nosotros vamos a dejar de predicar. Vamos a dejar de hacer lo que el Señor nos mandó, porque el Señor les dijo que ir, predicar el Evangelio. ¿A quién? ¿A los judíos? A toda criatura. ¿Y por qué les dijo a toda criatura si en el momento ellos lo que estaban era allí? Esos son uno de los puntos que a mí me gustó, porque yo dije, ya el Señor se estaba adelantando, porque ellos no habían querido recibirlo, pero el Señor sabía que más adelante habían unos que sí querían que de eso. Y vemos que esos sacerdotes eran egoístas, porque ellos no lo querían, pero tampoco querían que los que estaban recibieran qué. No, ellos no querían. Ellos querían que el pueblo se quedara sin conocimiento, sin experimentar nada. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que eso sucede hoy en día. Simplemente que se queden ahí en la banca. Que vayan, pero no conocimiento. Y eso sucede en todos los ámbitos. Porque si nos damos cuenta hoy en día, ¿cómo anda el mundo? Yo siempre voy a traer este ejemplo porque es lo que vivo. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Los niños. ¿Qué le entregan a los niños? No es malo. Pero, ¿saben leer? ¿Saben escribir? Les interesa, les apasiona explorar y experimentar. Mientras nosotros en nuestra época, nadie se sienta aludido. Para poder hacer una asignación, teníamos que ¿qué? La enciclopedia, el que la tuviera. El que la tuviera. Porque eso tampoco no todo el mundo la podía tener. Y teníamos que sentarnos a ¿qué? Leer. A buscar, a leer. Y mire, y si eso no estaba ahí y tus papás te podían llevar a la biblioteca del pueblo, de todas maneras te tenías que sentar a ¿qué? A leer. Y que te cogiera después, que nadie se hubiera llevado primero que tú el libro que necesitaba. Yo vivía donde vivo, cerquita. Y la biblioteca que me quedaba más cerca era la de Trujillo, en el pueblo, porque yo estudiaba en Trujillo. Y cuando había que hacer la asignación, que no estaban en los 6 libros de las 6 materias que cargaban, tenía que ir. Y a mí me gustaba tener buenas notas. No era negociable. Ahí no había negocio conmigo. Ahí hay mucha diferencia. Me gustaba escribir, me gustaba que las notas fueran. Ahí tenía que tener mis cosas al día. Pero mis papás, bueno, ahí va. Como se cansaron de eso, de tener que, decidieron comprar una enciclopedia. Y ya era una deuda, porque entonces había que comprarla, pagarla a plazo, pero había que hacerlo. Y entonces, hoy en día vemos que los niños
¿Tienen qué? El teléfono, la tablet, el internet, la computadora. Pero lee. No. Copy, paste. El hermano viene el clavo. Porque ahora no es Google. No. Ahora es eso. Fácil. Sin pasar mucho trabajo, todo al alcance de qué? De su mano. Pero estos hombres no tenían nada de eso. Así que tuvieron que buscar una experiencia ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Vieron la diferencia del conocimiento al tener la experiencia de experimentar la presencia del Espíritu Santo? Que eso nunca va a poder ser reemplazado. Jamás. Porque donde único va a conseguir usted la presencia del Espíritu Santo es en donde, en rodillas. No hay ChatGPT que valga, no hay Google, no hay enciclopedia, no hay. Ahí es donde usted sabe si realmente usted quiere una experiencia, un encuentro que marque y transforme su vida. Porque eso no ha cambiado. Oración, ayuno, lectura de la palabra. Eso es lo único que ha dado resultado. Han pasado los años, los tiempos, y eso no ha cambiado. Así que estos hombres buscaron tener ¿qué? Esa experiencia. Y después de haber pasado eso, digo, Pedro en el 19 más, Pedro igual respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, como no encontraron más nada por qué acusarle, lo soltaron. Lo tuvieron que soltar. No había de otra. Y como les dije, este hombre tenía 40 años. No eran 20, no eran 5. Llevaba mucho tiempo como en esa condición. Sin poder caminar, sin poder hacer ¿qué? Absolutamente ¿qué? Nada. Pero algo importante, aquí vamos al segundo tema de este capítulo. Dice, creo que en su Biblia, la mía dice, los creyentes piden confianza y valor. ¿Confianza por qué? ¿Y en quién? Dice que cuando los pusieron en libertad, vinieron ¿a quiénes? A los suyos. A los que estaban ¿dónde? Reunidos. Porque yo me imagino que había un pueblo que estaba ¿qué? De rodillas. Padre, son tus hijos. Señor, tú sabes que no están haciendo nada malo. Tú sabes que lo que están es ¿qué? Predicando tu palabra, haciendo lo que tú nos mandaste. No tienen miedo. Y dice que cuando ellos llegaron donde ellos, le contaron ¿qué? Lo que había sucedido. Y ellos, alzando sus voces, unánimes. Esa palabra hace una transformación completa en la situación. Porque dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo estaban como juntos y unánimes. No estaban separados. No pensaban que él hizo una cosa, Peter pensaba otra, Juanito pensaba otra, Eric pensaba otra. Estaban como
Y hoy en día, ¿cómo estamos nosotros muchas veces? Estamos juntos, estamos unánimes, estamos en una misma visión, estamos en un mismo sentir, buscamos lo mismo, queremos lo mismo. Queremos que ocurran milagros, queremos que pase algo diferente, queremos que el poder y la presencia de Dios descienda. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos manejando el asunto? ¿De qué manera? Ellos estaban unánimes, juntos, todos, pensando en una misma ¿qué? Una misma cosa. Y dice que en ese momento ellos comenzaron a decir una oración que ellos conocían, porque nos dice ahí que dice: Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. O sea, ellos se fueron ¿a dónde? Atrás, a la antigüedad, allá, a lo que conocían, porque lo conocían, estaban conscientes. Lo mismo que cuando el Señor dijo en el libro del profeta Joel: y derramaré ¿qué? De mi espíritu sobre todas, alguno, todas. ¿Y fue cuándo? ¿Cuántos años habían pasado de eso? Un montón. ¿Y cuándo fue que recibieron eso? Sin embargo, ellos conocían, ellos sabían, no había sucedido, pero ellos estaban como esperando, porque se había dicho, se había hablado que iban a recibir ¿qué? Esa promesa, el Espíritu Santo. Ellos creyeron, pero ellos dicen que cuando Juan y Pedro llegaron y ellos escucharon lo que les había pasado, que ya se había comenzado a levantar ¿qué? La persecución, el señalamiento, la opresión. Ya estaban siendo ¿qué? Encarcelados por simplemente ¿qué? Predicar, por simplemente cambiar el rumbo de ¿qué? De la historia, de lo tradicional, de lo que ya estaban cansados, porque Jesús comenzó, pero ellos tenían que seguir, tenían que ir, tenían que llevar, tenían que seguir lo que Jesús hizo. Y dice que ellos se juntaron todos y comenzaron esta oración. Y dice que ellos dijeron: tú lo ungiste, no fue el hombre. Tú fuiste quien lo llenaste del Espíritu Santo. Pero sin embargo se levanta Herodes, Poncio Pilato, para querer ¿qué? Detener lo que el Señor quería hacer en ese lugar. Y ahí siguen ellos orando y clamando juntos y unánimes. Y sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió? En el versículo 31. Alguien que me lo lea. 31. Por la misma comunión. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué lindo! Lo que provocó estar ¿cómo? Unánimes. Unánimes. Provocó que ¿qué? Que temblara. Y mientras yo estudio para la clase, me llegó un dato curioso. Y ahí utilicé lo que es, usted sabe, la tecnología.
Y ese dato curioso me relataba que unos científicos, geólogos, habían hecho unas investigaciones en el año 2012 cerca de Jerusalén. Y cuando ellos estaban haciendo esta investigación, se dieron cuenta que allí había ocurrido un movimiento que había traído un terremoto, un temblor, cerca de la playa de Ein Gedi, en Jerusalén. Y dicen que ellos relatan que ese suceso sucedió hace 26 a 33 años después de Cristo. Y ellos lo escribieron, o ¿cómo se dice? Cuando como National Geographic y estas cosas, lo documentaron en una revista, y ellos determinaron que eso había sucedido cuando Jesús fue crucificado. Que dice que cuando el velo se rasgó y que tembló, y que los muertos resucitaron, se salían de las tumbas. Entonces, este versículo 31 nos dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea que la presencia, el poder, la manifestación del Espíritu Santo que estaba ocurriendo allí, hizo que temblara. Y tal vez lo podemos tomar como algo. No. Cuando Jesús murió, dice que tembló, que la tierra tembló. Y si estos conocedores se atreven a hacer estas declaraciones, es porque pasó, sucedió. Dice que a la presencia de Dios, ¿qué? Tiembla la tierra. ¿Se puede sujetar la tierra a la presencia del que la creó? No. Entonces, cuando ellos reciben esto, dice que el lugar tembló y todos fueron llenos de ¿qué? O sea que a lo mejor habían algunos que no habían estado presenciando el momento en que los otros recibieron, pero cuando volvieron ¿a qué? A unirse, dice que todos, no algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que causó que eso sucediera? El estar juntos, el estar unánime, en un mismo ¿qué? En una misma cosa, en un mismo pensar, ¿no? Exacto. No, es que yo creo eso, no. Lo que tú dices, eso a mí no me gusta, ¿sabes? Lo que tú pensaste, yo no estoy de acuerdo. No. ¿Para qué tú quieres ir? Y no es que siempre vamos a estar de acuerdo. Pero yo siento que, o considero que cuando se trata de las cosas del Señor, sí tenemos que estar en un mismo sentido, en un mismo pensar. Sí tenemos que buscar que eso que el Señor quiere hacer, que el Señor nos promete, porque el Señor les prometió el Espíritu Santo, pero no falta que ellos se unieron, se juntaron en un mismo pensar, en un mismo espíritu, que sucedió, que llegó, que fueron llenos. Lo mismo que aquí, ellos pasaron por la persecución, ellos fueron encarcelados, pero había otros que estaban ¿dónde? De rodillas, juntos, unánimes, que orando, clamando, Señor, míralos allí,
son inocentes, no están haciendo nada malo. Pero muchas veces nosotros, como decía nuestro pastor el martes, no queremos cargar la misma visión. No queremos seguir. Digo, milagro cuando las personas pasan al frente, no dicen nada, ¿verdad? Si la iglesia no está en el mismo sentir que sea sanado y estar ahí todo en ese mismo pensar, por eso que los milagros no se están viendo. Porque el Señor dijo que cosas mayores que la haría. y que volvemos y la vemos. Y esto me ministraba porque muchas veces las personas se limitan. Yo no sé, yo no canto para allá de frente porque yo no sé hablar, yo no tengo mucha arrogancia. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te da el denuedo para tú hablar y para hacer las cosas. ¿Sabes? Que no podemos limitar al Espíritu Santo. Y otro dato muy curioso es que dice que cuando oraron en el 31, dice que después de haber orado, en aquel lugar tembló. Pero cuando vamos a la llegada del Espíritu Santo, dice que también llegó como un viento recio. O sea, que no llegó apacible, llegó algo que se dejó sentir. Y cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, se deja sentir. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de un hombre, se deja sentir. Es algo que no se puede disimular, es algo que no se puede calquear, es algo que no se puede imitar, porque cuando el hombre y la mujer de Dios está llena del poder de Dios, se refleja. Se le nota que está lleno del Espíritu. exacto. Y eso era una de las cosas que sucedió. Por eso fue que ellos querían experimentar eso. Porque ellos habían visto lo que había ocurrido en el aposento alto. Y ellos me dijeron, espérate, yo quiero de eso. Yo quiero recibir eso. Y como está diciendo el pastor ahora mismo, muchas veces nosotros nos menospreciamos. Y lo digo por mí. Yo he caído en eso. Nosotros nos menospreciamos. Porque nosotros decimos, pero este tiene mejor dicción que yo, mejor letra, tiene mejor fluidez. Yo no sé, yo no puedo. Y lo digo por mí, por mí. Porque cuando el pastor me dijo de esta responsabilidad, yo le puse muchos peros al pastor. Y el pastor me dijo, le voy a dar el tiempo para que lo piense. Y yo lo estaba pensando en decir, pero también estaba pensando en que yo le dije al Señor, no voy a decirte más que no. Porque por mucho tiempo estuve diciéndole que no al Señor y nunca vi un cambio en mí. Porque yo me limitaba. Mi esposo está ahí de testigo. Yo consideraba que la única área que yo era buena era dándole clase a los niños. Ahí yo me sentía bien y cómoda. Simplemente, para mí, en la única área donde yo podía ser eficiente era en darle clase a los niños. Y él lo sabe. Yo ahí me sentía a gusto. Me sentía, como muchas veces decimos, conforme. Y creía que con eso ya era suficiente. Que con yo darle clase a los niños, yo estaba haciendo todo. Ya Dios se tenía que sentir como que suficiente. Ya yo le estaba dando todo. Porque yo me sentía bien ahí, cómoda. Conforme. Y lo hacía y lo hago con todo placer, con todo amor, con todo porque me agrada. Es verdad que la sociedad de hoy en día no es fácil, pero yo me sentía que yo era en esa área fuerte, que yo podía dominar eso. Y ahí era donde yo decía, bueno, yo soy buena aquí, en esta área. Pero cuando el Señor no solamente te quiere para lo que tú quieres hacer, es ahí donde el Señor te
y te saca de esa zona de confort. Y es ahí donde te da opciones. O tomas lo que yo te estoy dando, o mira lo otro. Y lo otro no es agradable. Y entonces nos encontramos entre la espada y la pared. ¿Qué vas a hacer? Porque esa es la opción que el Señor nos da. ¿Qué vas a hacer? El Señor nos pone ahí y nos dice, tienes dos opciones. Tú decides qué vas a hacer. Gloria a Dios. Y muchas veces somos tan tercos y tan testarudos. Y nos empecinamos y nos empeñamos en algo. Y no nos damos cuenta todo lo que estamos perdiendo. Y no nos damos cuenta que el propósito de Dios, que es más allá de lo que nosotros vemos, no se está pudiendo cumplir. Porque nosotros nos hemos conformado simplemente con algo. Y cuando el pastor me hizo, yo con todo mi corazón yo quería decir no. Porque yo no me encontraba apta para eso. Yo no consideraba que yo tenía las capacidades para pararme aquí al frente de ustedes, cuando yo sé que hay muchos de ustedes que tienen un mayor conocimiento, una mayor fluidez, a decirle lo que dice la palabra. Yo no me consideraba capaz de eso. Y el pastor me dijo, en enero me dice, pero enero no llegó, me tocó antes. Y ahí es donde nosotros nos podemos comparar con Pedro y Juan. Pescadores, simples, no tenían conocimiento, no sabían teología, no sabían como los sacerdotes la ley. Simplemente eran parte de un pueblo que habían escuchado, que habían visto, que sus padres le habían enseñado. Pero ellos se menospreciaban, porque eran unos simples pescadores, eran del vulgo, es como decir, eran de lo más bajo, eran de lo más pobre, de lo que nadie le tomaba por estima. No tenían valor. Y sin embargo fue lo que el Señor utilizó para llevar ¿qué? El Evangelio. Gloria a Dios. Pero no para que se quedara en Jerusalén, sino para que se impulsara, se extendiera, llegara a los confines de la tierra. Porque más adelante vamos a ver cuando el Señor coge a Pablo. Y Pablo tenía conocimiento, mucho conocimiento. Y lo estimó ¿por qué? Por basura, por pérdida. Pero ese evangelio se siguió ¿qué? Extendiendo, propagando, hasta el día de hoy que nosotros lo estamos ¿qué? Predicando. ¿Cuántos estudios usted tiene, pastor? Sí, un asociado. Qué lindo Dios, aleluya. Entonces, ¿pero qué? ¿Pero por qué lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Por la llenura del Espíritu Santo. Porque de lo vil que, Y menospreciado. Lo escogió Dios ¿para qué? para avergonzar a los que se creen que saben. Porque no es lo que nosotros pensemos, Es lo que piensa Dios. es lo que Él considera y piensa. Y ya tiene de antemano establecido. Porque para los hombres nosotros somos ¿quiénes? Nada. Nada. Pero sin embargo el Señor dice, ven. Y nosotros, no, yo no. El Señor me
está fulano. Fulano tiene una maestría. Fulano tiene un doctorado. Pero el Señor dice, tranquilo. Lo que yo quiero que tú hagas, si tú te pones en mis manos, Gloria yo a lo voy a Dios. hacer. Aleluya. Yo, no el hombre, yo, el que te formé, el que te hice, el que te vi, el que sin todavía haber estado en el vientre, ya sabía lo que tenía para ti. Antes que te formase. Y eso de antes que te formase, uno dice, antes. O sea que no había ni tan siquiera una pizca de algo. Nada. Simplemente había algo como escrito. Ya. Y desde ese entonces, ya Dios sabía lo que había que para nuestra vida. Desde ese entonces. Y nosotros nos asombramos y nos maravillamos cuando vemos lo que Dios hace en nuestra vida, pero ya Él lo había visto, ya Él lo había escrito, ya Él lo sabía. Así que para ellos eso no fue como que. Y para terminar, dice que ya cuando ellos experimentaron todo esto, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eran de un corazón y no dice de dos corazones y de dos almas. Un corazón y un alma. Y eso nos habla ¿de qué? De comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? ¿Alguien que me pueda decir en sus propias palabras? Comunión. ¿Qué significa en sus propias palabras? Estar centrado. ¿Cómo? Estar centrado en algo. Centrado. ¿Qué más? Sin miedo. ¿Qué significa para usted la palabra comunión? Conectado. ¿Qué más? Sin miedo. Enfocado. Sin miedo. No te escucho acá. La comunión dice que la comunión es un acuerdo. Significa que dos personas o más comparten una misma voluntad y llegan a un mismo consenso voluntario. En el griego significa koinonia, una relación íntima y continua con Dios. Comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién nos habla de eso? Pablo, de la koinonia. En 2 Corintios 13:14. Usted lo busca después en su casa. Una comunión íntima y continua con Dios. Juan 14:4 y en Santiago 4:8. El deseo y la presencia espiritual de Cristo. En el Salmo 42, en el versículo 1 y 2, y el Salmo 63, versículo 1. Debido a esta comunión y a que eran dirigidos por el Espíritu Santo, ellos seguían predicando y dando testimonio. Porque dice ahí que ellos se quedaron en comunión, un corazón, un alma. Y dice que todo lo que poseían,
Lo repartían. Lo repartieron. Lo dieron. ¿Para qué? Para que el evangelio se siguiera ¿qué? Propagando. Para que los apóstoles siguieran ¿qué? Avanzando, predicando. Porque ellos no tenían. Ellos se lo dijeron desde un principio al cojo. Ni plata ni oro. ¿Sabes? No cuentes con eso, que eso no lo hay. Pero sin embargo el Señor tocó a aquellos que estaban juntos y unánimes, con un corazón y un qué, y un alma, para que nos dieran para qué, para la obra, para el expandimiento de qué, del evangelio, para que los apóstoles que sí podían llegaran a dónde, a los necesitados, a otros lugares, y fueran a qué, a llevar las qué, Buenas nuevas. las buenas nuevas. Así que el libro de los Hechos nos va preparando no solo para que anhelemos recibir y cuidar la promesa del Espíritu Santo, sino que nos prepara para que seamos buenos administradores de Él. Que Él sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que cuando estamos llenos de Él, no puede haber en nosotros contienda, disensiones y traición. Y que el Espíritu Santo fue dado para poder resistir las acechanzas del enemigo cuando se levante en contra de lo que hemos creído y profesado. Para eso llegó el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque no es lo mismo pasar una prueba sin Él que con Él. Así que, aunque un ejército acampe contra mí, No temerá no mi temerá corazón. mi corazón. Porque ¿Por qué? solo entiendo Porque Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor por su palabra.